Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oro de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 25 de septiembre de 2017. Seguimos adelante con el estudio del Salmo 129. Esta es la segunda parte. La bendición de escoger el mejor equipo o haciendo equipo con Dios. En la Biblia dice como título plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión, cántico gradual. Ya dijimos que este salmo nos presenta dos equipos, dos actitudes de la vida y dos resultados finales de la existencia, y nos invita por supuesto a unirnos al mejor equipo, al de los que creen, y es el primero del que nos ha estado hablando. El devocional de ayer y el de hoy nos habla de eso, de los beneficios de ser parte del equipo de los que creen. También nos habla de un pueblo en cuya historia hay sufrimiento, dolor, tribulación, pero por supuesto que en medio de este sufrimiento, de esta tribulación, hay victoria. De hecho, esta es la enseñanza de hoy. La bendición de la victoria. Ser parte del equipo de Dios, del equipo de los que creen, de los que seguimos a Dios, tiene esta bendición, la bendición de la victoria. Leamos los versículos 2, 3 y 4. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. En esta porción del Salmo se insiste en el sufrimiento del pueblo, por eso a alguno le puede parecer difícil encontrar victoria en esto, porque hay sufrimiento. Recordemos que ayer hablamos de la bendición del sufrimiento con propósito. Pero ahora una vez más abordamos el versículo 2, donde encontramos una palabra de victoria. Mas no prevalecieron contra mí, dice el salmista. Y después de hablarnos de nuevo del dolor, ahora con una metáfora muy gráfica, dice, sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. Esta es una parábola de sufrimiento, sin duda, muy gráfica, pero nos vuelve a hablar de victoria cuando dice, Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Esta expresión puede referirse a ser liberado del mal, de los perseguidores, pero también puede significar que a los malos les cortó su poder, les cortó sus músculos, les cortó sus capacidades para destruirnos o hacernos mal, que al fin de cuentas es lo mismo, victoria nuestra sobre el mal. El asunto es que la bendición de la que nos habla, de la victoria, es de la victoria. Sin embargo, debemos entender que la victoria debe ser entendida desde el punto de vista de Dios. Si ayer hablamos de sufrimiento con propósito, debemos entender que la victoria no está ausente de sufrimiento. Así que les propongo que analicemos este asunto de la victoria a la luz de las enseñanzas no solo del Antiguo Testamento, sino de toda la Biblia, para entender bien este pasaje. Y particularmente les propongo analizar un versículo bíblico del Nuevo Testamento que nos ayuda a entender lo que es la victoria según Dios. Y para ello les comparto este versículo entonces, que se encuentra en Romanos 8:37, que dice así: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nótese que no dice somos vencedores, triunfadores, dice somos más que vencedores. Más que vencedores es una sola palabra en el idioma original del Nuevo Testamento. No son dos palabras, en realidad son tres palabras en español, ¿verdad? Más que vencedores, pero en el griego es una sola palabra. Ser vencedor, pero es una sola palabra. Se trata del griego hipernikao y podría traducirse como super vencedor. ¿Le suena hiper? Hipertensión, tiene que ver con alto, con superior. Bueno, pues super vencedores entonces es lo que significa esta palabra. Y nos confronta con la necesidad de obtener o de vivir una victoria más allá de lo que son los parámetros del mundo. ¿De qué se trata? Les explico. Por ejemplo, llegar en primer lugar en una carrera sería ser vencedor. Cuando Usain Bolt, que ya se retiró, ¿verdad? Y esta última carrera que tuvo no ganó el primer lugar, pero cuando Usain Bolt llega en primer lugar, en realidad es un vencedor, solo un vencedor, punto. Nada más es vencedor. No es más, es solo un vencedor. Terminar los estudios con la mejor calificación sería ser un vencedor. Este venció, este ganó, obtuvo el primer lugar, mención honorífica. Le dieron la posibilidad de dar el discurso en la despedida de los alumnos. Ser el hombre más rico del mundo sería ser un vencedor en una competencia de riquezas. Ganar la votación de una elección para gobernador o presidente de un país sería ser un vencedor. Ganó. ¿Quién ganó la votación? Fulano de tal. Obtener un trabajo en medio de miles de postulantes sería ser un vencedor. Pero punto. Pero el texto dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser alguien más? ¿Cómo puede ser alguien un super vencedor? Un supercampeón. Que en esencia es lo que dice el Antiguo Testamento en este Salmo,
aunque en lenguaje del Antiguo Testamento, pero nos habla de eso, de tener victoria, nos habla de sufrimiento, de desde la juventud experimentar sufrimiento, de experimentar que alguien pase como por encima con un arado sobre nuestra espalda, pero dice, sin embargo, Dios es justo y Dios nos dio la victoria. ¿Qué clase de victoria es esa? El texto dice una vez más, leámoslo antes, el del Nuevo Testamento ahora, que nos ayuda a explicar el Salmo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significa entonces ser más que vencedores? Significa experimentar el amor de Dios. El texto dice por medio de aquel que nos amó. Significa ser ganador aún antes de competir, porque no se trata de alcanzar una victoria específica, sino de ser un vencedor en esencia. Usted y yo no tenemos que competir para ganar, ya somos ganadores antes de competir. Si competimos es solamente para demostrar que somos ganadores. Y no importa si llegamos en primer lugar o en segundo o en tercero. Y no importa si metemos más goles o menos goles. Somos más que vencedores. Porque nuestra victoria no depende de los goles ni del score. No depende de eso, ni de los aplausos. Depende de que somos vencedores. Porque significa experimentar el amor de Dios. Significa ser ganador incluso antes de competir. Porque en esencia somos ganadores. Significa sabernos vencedores independientemente de las circunstancias. Significa que en vida o en muerte nos sabemos en las manos de Dios, porque estamos en sus manos, porque estamos en su gracia, porque su misericordia nos inunda. Eso es ser más que vencedor. No tener que demostrarlo llegando en primer lugar, o siendo el más rico, o alcanzando el cuadro de honor, sino que en esencia lo somos porque Él nos salvó, nos transformó, nos hizo sus hijos. Después de este pasaje, mire cómo sigue diciendo la Biblia. Ya leímos, el texto dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es el versículo 37, pero mire cómo sigue diciendo el apóstol. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está clarísimo y hermosísimo. Podríamos traducirlo, parafrasearlo muy libremente de la siguiente manera. Por lo tanto, no me queda ninguna duda de que ni huracanes, ni crisis económica, ni enfermedades, ni malos gobiernos, ni el periodismo sin ética, ni la discriminación o intolerancia religiosa, ni los contravalores del mundo, ni un terremoto, ni los falsos profetas, ni el reto de la vida, ni la realidad de la muerte, ni lo de antes, ni lo de después, ni lo de ahora mismo, ni alguna otra cosa nos podrá alejar de la gracia de Dios en Cristo y su misericordia, que son las manifestaciones de su amor por nosotros. Si alguno de nosotros necesita estar absolutamente en paz, necesita tener dinero, necesita no tener problemas, necesita tener gente que le da pleitesía para sentirse vencedor, entonces no lo es. Pero cuando usted y yo nos sabemos más que vencedores, nos sabemos triunfadores bajo cualquier circunstancia, entonces no somos solo vencedores, somos más que vencedores. El salmista sabía bien esto. Reconoce que lo han angustiado a él y a su pueblo desde su juventud, porque habla de su pueblo, habla en singular, pero habla de su pueblo entero. Y reconoce que han pasado por encima de ellos como un arado de dolor. Sin embargo, Dios le ha dado la victoria. Esa es una victoria según Dios. Una victoria que no depende de circunstancias, sino depende de su gracia y de la esperanza que tenemos en Él y de que estaremos con Él un día. Una victoria según Dios, es decir, la victoria verdadera. El día de hoy, el mundo llama triunfadores a cantantes de rock que mueren por una sobredosis de droga. El mundo llama triunfadores a empresarios que obtienen millones en ganancias. El mundo llama triunfadores o ganadores a galanes o modelos que consiguen miles de fotos. Y tristemente, algunos cristianos incluso llaman triunfadores a líderes que llenan grandes auditorios y visten ropa de los mejores modistos del mundo. Pero el Señor llamó más que vencedora a una viuda que dio su ofrenda con una moneda la más pequeña que existía en su tiempo, pero dio todo lo que tenía. El Señor llamó más que vencedor a los muchachos que en el templo cantaban alabanzas, mientras Él discutía con los religiosos de su tiempo. La Biblia llama vencedores a los que murieron por la fe, como Esteban y a muchos otros. Así que tengamos cuidado de los conceptos del mundo. Vivamos la victoria según Dios y seamos súper vencedores. Vivamos la victoria
en Cristo, la victoria de experimentar su amor, la victoria de estar seguros de su gracia derramada sobre nuestra vida, de su misericordia, la victoria de saber que un día estaremos con Él, porque eso nos convierte en super vencedores. La victoria de experimentar esto en medio de cualquier circunstancia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.